a la entrevista del podcast Nayib Bukele y el factor oposición de Urban Talks, producido en Hanoi, Vietnam, por el politólogo Juan Golcher, transmitido desde Estados Unidos por su servidor Obed Viera de Siempre en Movimiento, por nuestra plataforma hermana de Mr. Fender y por el canal de Juan Golcher Urban Talks. Saludos a todos los que nos sintonizan y bueno, les recordamos que dentro de una hora a las 9 p.m. hora de El Salvador, será también transmitido este podcast o retransmitido por el canal de Urban Talks de nuestro amigo Juan Golcher. Pues bien, antes que nada vamos a darle la bienvenida al politólogo, quien es también nuestro amigo Juan Golcher. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras allá en Hanoi, Vietnam? Hola, Obed, muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida a todos los salvadoreños que nos ven dentro y fuera de El Salvador, todas las otras personas de otros países también que nos miran en varios lugares de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, Australia. Yo soy Juan Golcher, desde Hanoi, Vietnam. Bien, Juan, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el poder ejecutivo en El Salvador en el año 2019, hemos visto como un gran número de salvadoreños, tantos residentes dentro del país como de la diáspora, le han apoyado tanto a él como mandatario y a su gabinete, así como también a los diputados y al partido Nuevas Ideas posteriormente, sin importar las acusaciones de la oposición nacional e internacional sobre actos de corrupción, quebrantamiento del orden constitucional y vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, hemos visto como algunos personajes que otrora formaron parte de su grupo de trabajo cercano y otros que engrosaban y siguen engrosando las filas del partido oficial, hoy se oponen y critican abiertamente a él, a su gabinete, a alcaldes o a los legisladores. ¿Será, Juan, que a pesar de los altos índices de popularidad del presidente Bukele, hay un creciente desencanto con su proyecto? ¿O será que la gente esperaba más? Tú, como exdirigente partidario y especialista en el tema de psicología política, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, claro. Muy buena pregunta. Y la respuesta a esto realmente es que yo creo que el presidente Nayib Bukele, su gobierno, su gabinete, miembros, funcionarios públicos y en especial su partido, el partido al cual él pertenece, Nuevas Ideas, su dirigencia, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse en este momento, porque yo creo que ellos han entendido algo muy elemental, y es que todo partido político en la historia conlleva 3 fases en su proceso de evolución. Tenemos el surgimiento y el crecimiento del partido político. Tenemos el punto de clímax o cúspide del partido político, donde el partido político se institucionaliza bien en los sistemas partidarios y en los sistemas políticos de una nación. Y tenemos inevitablemente su debilitamiento, que para algunos partidos llega muy temprano y para otros partidos llega bastante tarde. O sea, son los que más logran permanecer en el poder. Y para dar respuesta a esta pregunta, que yo creo que es muy elemental, yo tengo un esquema que es mi propia elaboración, no pertenece a ningún filósofo político, yo mismo lo he elaborado. En el surgimiento y crecimiento de un partido político existe en sus inicios la emoción del cambio. A nivel psicológico, los ciudadanos siempre están esperando mejorar su estilo de vida. Por eso siempre están dispuestos a creer en una persona
que a nivel político ofrece algo distinto. En este entendido, y si hacemos una analogía, el presidente Nayib Bukele realmente no hizo ningún ofrecimiento más que el ponerse en contra de aquellos partidos políticos y el pensamiento convergente tradicional que ellos habían impuesto en la sociedad salvadoreña. Él sabía muy claro, y su partido tenía muy claro, a pesar de que él no participó en las elecciones presidenciales por su partido, sino por Ghana, pero había mucha claridad en que lo que se tenía que atacar era el statu quo o el establishment político partidario que se había creado, la partidocracia, sin ningún ofrecimiento puntual, sino con una promesa del cambio. La gente quería cambio. La gente, creo que unos tenían bastante claro lo que querían, y pienso que otros no tenían claro el rumbo que el país tenía que llevar, pero sí estaban seguros de algo, que necesitaban el cambio. Pues entonces, en este entendido más el desgaste, tanto de Arena, del FMLN y los partidos periféricos que no ofrecían nada más que seguir a uno o a otro, es que se creó una amalgama de ideologías que siguieron al presidente Nayib Bukele para el cambio. Ahora tendríamos que algunas personas, algunos ciudadanos vieron el punto, lo que yo llamo el punto de oportunidad política. Es decir, aquellos ciudadanos que habían formado parte como militantes y muchos de ellos dirigentes político-partidarios, tanto de Arena, del FMLN, PDC, del Partido de Concertación Nacional, Cambio Democrático y otros partidos periféricos, pues entonces entenderíamos que como ellos no habían logrado sobresalir dentro de la estructura de sus partidos, entonces vieron la oportunidad de moverse a un nuevo partido político y a un nuevo proyecto político para ver si ellos ahí podían sobresalir políticamente. Ahora, si hacemos la analogía de lo que sucedió o de lo que pudo haber sucedido más bien en Nuevas Ideas, tenemos que tener algo muy claro. No todos tienen la capacidad para ostentar un cargo público. No todos tenían la imagen apropiada para ostentar un cargo público. No todos tenían la capacidad económica para costearse una campaña a un cargo público de elección popular. No todos llenaban los requisitos ni en el tema filosófico, ni en formación política, ni en formación profesional, ni en capacidad realmente para poder llegar a un cargo público. Sin embargo, eso es algo que las personas difícilmente lo entienden. Aquellos que probablemente desearon tener u obtener un cargo público por elección popular y que tal vez pudieron haber hecho mucho trabajo territorial, pero pudieron haberse confundido pensando en que el trabajo territorial les iba a abrir la puerta totalmente, cuando mucho cargo público de elección popular o incluso la selección de funcionarios públicos para rellenar ese gabinete que tiene que ser efectivo, tiene requisitos que por mucho que un militante haga participación territorial, no los llena. Pero no todas las personas entienden esto, ¿verdad? Y esto no es algo exclusivo de Nuevas Ideas, no. Eso sucede en todos los partidos políticos y en todo el mundo. En Arena, en FMLN, en su momento así fue. Y no estoy tratando de decir de que Arena y FMLN y Nuevas Ideas son iguales. No se pueden comparar. Nuevas Ideas es un proyecto totalmente diferente, con muchísima más apertura democrática interna y muchísimo más cohesionador, por supuesto. Yo creo que no
que no hay duda sobre ese tema. Pero el tema real es que la naturaleza democrática del juego político conlleva a que esas situaciones se den y se van a seguir dando, no importa la estructura del partido político y no importa la estructura del sistema con que sus funcionarios son electos para manejar los cargos de elección partidarios o la selección, el proceso de selección democrático para poder obtener cargos públicos por elección popular o ser escogidos para miembros del gabinete. Ahora tenemos también el punto de oportunidad económica. Aquellas personas que tal vez no les interesó si el estilo de vida iba a mejorar o no, no les interesó ostentar un cargo político o tener una oportunidad política, no. Aquellas personas que se acercaron al partido solamente porque querían hacer negocio, porque comprenden que en época de campaña electoral se abren las oportunidades para ofrecer publicidad si tienen agencias publicitarias o para ofrecer todo tipo de servicios que el candidato o las estructuras del partido necesitan para llevar tanto los procesos electorales como para movilización de sus bases, alimentación de sus bases. Todo lo que conlleva una campaña electoral previo a las elecciones de ese día. Y muchos de estos pudieron haber salido decepcionados porque no lograron hacer negocio. Entonces, es aquí donde se crea un filtro natural, por decirlo de esta manera, de personas que se van desencantando y se retiran del partido y personas que quedan dentro de las estructuras, ya sea porque fueron electos, ya sea porque fueron tomados en cuenta, ya sea porque pudieron hacer negocio, etc. Por supuesto que la mayoría regularmente en un proyecto tan grande como lo es Nuevas Ideas, creería yo que está en este momento en el partido de manera legítima, porque sí hay un gran impulso. La segunda etapa podríamos llamarlo la cúspide, tal como lo dije yo en su momento, ¿verdad? Y en la cúspide yo he identificado acá 4 fases o subfases, en la cual podríamos llamar el poder político estable. Y se los leo textualmente como yo lo pensé en su momento, y dice: un alto nivel de apoyo ciudadano brinda a los gobernantes el suficiente poder para poder dirigir a la nación. En varios casos cómodamente, sin necesidad de negociar con la oposición. ¿A qué me refiero? Que cuando se llega a la cúspide y el partido político ha logrado superar la primera etapa con sus distintas fases de surgimiento y crecimiento, ya llega a una estabilidad política. Y yo creo que Nuevas Ideas, si bien no ha llegado todavía a esta cúspide, pero ya está en camino. Lo que necesita Nuevas Ideas en este momento es institucionalizarse un poco más, porque todavía persiste dentro del sistema político partidario o el sistema partidario salvadoreño, todavía persiste una cierta incredulidad o persiste una cierta reticencia de una parte de la población a formar parte o a creer totalmente en un partido político. Y eso no es necesariamente porque es Nuevas Ideas, no, sino que es porque los partidos políticos tradicionales dejaron una muy mala experiencia o un sinsabor en la población salvadoreña. Entonces muchas personas están reacias y reticentes a querer darle toda la credibilidad a un partido político, ¿verdad? Y por eso es que nosotros vemos la diferencia de aceptación de Nuevas Ideas, que yo creo que las últimas encuestas, podría estarme equivocando, no tengo el dato, pero andaba entre 35 y 40% de la población, mientras que el presidente Nayib Bukele lo duplica.
¿verdad? Por lo tanto, eso demuestra que todavía está en el proceso de crecimiento. Pero una vez el Partido Nuevas Ideas llegue a la cúspide, entonces ese va a ser el momento donde los funcionarios públicos van a tener que aprobar más, que tienen la capacidad de hacer las cosas distintas y mantener ese mismo nivel de aprobación. Ahora, en este momento, el nivel de aprobación es comandado por el presidente Nayib Bukele. Pero nosotros entendemos que lo más probable es que el presidente Nayib Bukele no se reelija para el próximo mandato, porque ya se reeligió para un segundo. Entonces, el partido político tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poder poner a un candidato presidencial y a una serie de candidatos para la Asamblea Legislativa que lo rodeen a este candidato y que la gente crea en él. Es decir, que la institución va a tener que empezar a tener el suficiente poder como para poder ofrecer más candidatos a la ciudadanía. Ahora, la aceptación y la legitimación de la oposición a un partido político, esto le brinda estabilidad política, le brinda la institucionalidad que el partido gobernante necesita. Y esto es a nivel general en todos los países del mundo. Ahora en El Salvador sucede algo muy distinto porque la oposición política es demasiado débil. Entonces la oposición política no tiene la capacidad de crear ninguna legitimación hacia el gobierno, más que a través de su existencia. Es decir, el que exista oposición de Arena, de Vamos, en este momento, que son prácticamente las dos líneas político-partidarias opositoras, entonces solamente su existencia sí legitima que el partido de gobierno se maneja dentro de la esfera y el sistema democrático. Pero no es que estos partidos acepten de manera legítima al gobierno actual. Eso creo que todas las personas lo entendemos, ¿verdad? Ahora, el reconocimiento y legitimación de la comunidad internacional. Ojo, que estaba peligrando el gobierno de El Salvador en años pasados con esa relación turbulenta que se había creado por la falta de aceptación a las políticas públicas de seguridad y económicas que en su momento el presidente Nayib Bukele estaba llevando a cabo. Y eso lo vimos desde que inició también el proceso de depuración del sistema institucional de El Salvador. Estamos hablando Asamblea Legislativa, estamos hablando del sistema judicial, estamos hablando de cambios a algunas leyes que se hicieron. O sea, la limpieza que se empezó a hacer del sistema institucional salvadoreño molestó mucho al gobierno demócrata. Por lo tanto, el gobierno demócrata, nosotros sabemos que no estaba conforme con lo que se estaba haciendo. Nosotros entendemos que había una encargada de negocios, Jan Mains, que lo que estaba llevando a cabo era un golpe de Estado blando. Y nosotros lo dijimos en su momento. Yo lo dije en su momento, hace 3 años, cuando empezamos con los programas. Y dicho y hecho, todas las 5 etapas se empezaron a cumplir casi al pie de la letra. Y yo creo que con seguridad el gobierno se dio cuenta. Ahora, la fortaleza del gobierno ha sido que el gobierno no se dejó amedrentar. Y el enfrentamiento que ya tiene años de existir entre el mantenimiento del orden unipolar comandado por Estados Unidos y apoyado por sus países periféricos de Occidente, y la construcción del nuevo orden multipolar comandada por Rusia y China, ese enfrentamiento a Estados Unidos le generó temor de que El Salvador podía salirse de su área de influencia. Y el presidente Nayib Bukele estaba cobrando demasiado protagonismo y demasiada popularidad por los cambios que estaba haciendo en El Salvador.
Entonces, como en un giro de 180 grados, tuvo que cambiar su política hacia El Salvador. Todo este desprestigio que el gobierno de Estados Unidos le estaba generando en la comunidad internacional era el desprestigio que la oposición interna, antes antes de las elecciones legislativas, estaba aprovechando para atacar al gobierno. Al punto de que el presidente Nayib Bukele iba a ser removido. Sin embargo, por dicha no sucedió, ¿verdad? Y al cambiar el gobierno del presidente Joe Biden, el gobierno temporal de Estados Unidos, su política exterior hacia El Salvador, lo que se vino hacia El Salvador fue la legitimación total de la comunidad internacional. Algo que causó mucha molestia a los medios de comunicación globalistas. Algo que ha causado mucha molestia a ciertos organismos internacionales o ONGs que quieren seguir en ese patrón de ataque, pero que ya no encuentran eco en aquellos gobiernos que los patrocinan, ¿verdad? Y eso es en el caso de Estados Unidos, como por ejemplo aquellas organizaciones que son adeptas a la Open Society Foundation, a la Fundación Soros. Estaríamos hablando de Human Rights Watch, estaríamos hablando de Amnistía Internacional y aquellos medios de comunicación incómodos y ONGs salvadoreñas que tradicionalmente son progresistas o de izquierda, que en estos momentos continúan su ataque hacia el gobierno de El Salvador. Ahora, el proceso de depuración en la cúspide es algo que crea fricciones internas muy fuertes. Y este proceso de depuración es cuando la dirigencia de un partido político tiene que expulsar a los malos miembros dentro de sus filas. Por supuesto que el partido Nuevas Ideas no está en este proceso todavía, pero en algún momento de su desarrollo histórico lo va a tener que hacer, quiérase o no. Sea bajo un gobierno del presidente Nayib Bukele, sea bajo la dirigencia actual del partido o no. ¿Y por qué? Porque las bases de un partido se deterioran. En algunos momentos de relevancia logran construir imágenes o dirigentes lo suficientemente fuertes como para poder dirigir, ya sea en las esferas de las instituciones públicas, del gobierno o del partido, y en otros momentos no tiene el partido el suficiente impulso ni sus canteras para poder crear dirigentes de calidad. Como por ejemplo, como lo que le sucedió a Arena y al FMLN al final, que perdieron ese impulso y ese deseo de la gente de sobresalir dentro de la política porque los espacios estaban tan cerrados que no se podía construir carrera política. Entonces la gente no le tomaba importancia, solo hacía presencia, pero no aprendía sobre política. Y no surgían líderes de verdad, sino que lo único que surgían eran dirigentes de las estructuras del partido y malos dirigentes, ¿verdad? Ahora, vale aclarar que todo proceso de una u otra manera genera depuración. Tanto el surgimiento y crecimiento, como la cúspide y la institucionalización, como el debilitamiento. ¿Por qué? Porque tal como lo expliqué anteriormente, hay personas que no logran, por más que han trabajado para las estructuras del partido, que no logran ser absorbidas por el sistema político. Número uno, no hay puestos de trabajo para todos en el Estado. Número dos, no hay puestos de dirigencia para
todas las personas de la estructura que apoyaron el esfuerzo partidario. Número 3, no hay puestos en el gabinete para cubrir todos los puestos de liderazgo. Número 4, las estructuras no deben de funcionar solo con líderes, sino que tienen que existir líderes superiores, líderes o mandos medios, líderes inferiores y personas que engrosan las estructuras institucionales, tanto de los partidos políticos como de las instituciones de gobierno. Eso lo tenemos que entender. Todo es un sistema creado. Yo me daba cuenta, y sin mencionar nombres, yo me daba cuenta que existían personas incluso que habían apoyado el esfuerzo partidario y directamente a los diputados y la presidenta Nayib Bukele, que estaban molestos porque existía una mala relación entre el gobierno de Joe Biden y entre el gobierno del presidente Bukele, y por su situación de que estaban de manera irregular en Estados Unidos. O sea, es algo tan ilógico y muchas veces nosotros podríamos decir, pero qué inmadurez más grande, pero es real. Sucedió, sucede y va a seguir sucediendo. Unas personas muy molestas que porque las bases, cuando ellos participaron para una diputación, para ser candidatos, porque las bases no los eligieron, quedaron molestos, se fueron a otro partido, se candidatearon por otro partido y hoy son opositores. Es parte del proceso de depuración de todas las fases y es parte de la no absorción política que todo partido político en cualquier lugar del mundo tiene. Y Nuevas Ideas no es la diferencia. Me explico. Ahora, en la etapa del debilitamiento, la tercera etapa, vamos a entender que todo empieza con un desencanto bullicioso. Todo partido político en el mundo llega a un punto de debilitamiento, quiérase o no. Y les voy a poner ejemplos. El FMLN cogobernó con Arena desde su fundación y cogobernó a través de las estructuras del Estado con funcionarios públicos después de que ganaron la primera planilla de diputados, hasta que dejaron la Asamblea Legislativa ya siendo gobierno. ¿Cuánto fue eso? ¿30 años? ¿Un poco más? Por lo tanto, vamos a entender que a ellos el proceso de surgimiento como partido político, su crecimiento, su cúspide llega al gobierno y después de 2 periodos presidenciales y que gana en el 2019 el presidente Nayib Bukele, ¡pum!, se debilita inmediatamente. Lo que estaba sucediendo dentro de el partido FMLN era un proceso de debilitamiento o un desencanto bullicioso, ¿verdad?, en el cual abiertamente la gente estaba expresando qué es lo que está sucediendo. Y una vez gana el presidente Nayib Bukele, empieza toda una migración de las bases, ya sea hacia fuera de la política o tratando de engrosar otros partidos políticos. Ahora, lo que había sucedido anteriormente es que muchas de las bases que creyeron en el presidente Nayib Bukele cuando él era alcalde y cuando él se retiró del FMLN, cuando fue expulsado, porque él fue expulsado, ¿verdad?, entonces lo siguieron a él. Esa fue la primera ola migratoria que hubo hacia un nuevo proyecto político. Y a Arena también, que cogobernó con el FMLN, 4 como gobierno oficial y 2
como en un segundo plano, cogobernando, vamos a entender que sucedió lo mismo, pero en este sentido, ellos migraron, la mayoría migraron hacia afuera de la política y funcionarios, incluso en funciones, migraron buscando asilo político, ¿verdad? Ahora, un partido político también se empieza a debilitar porque se pierde el punto de oportunidad política. Es decir, aquellos funcionarios que aprendieron a vivir de la política, pero que su imagen fue debilitada, fue alcanzada y superada por otros miembros dentro del mismo partido político, ya prácticamente quedan neutralizados y las bases ya no los eligen. Pues cuando las bases ya no los eligen, estas personas se van del partido, se llevan a sus bases o a la gente que les apoya y posteriormente mueven a su gente a otro partido político. Eso es totalmente generalizado en el mundo, en todos los partidos políticos. Si no por eso, se aprobó la ley de partidos políticos, ilegalizando precisamente el transfugismo. Ahora, la pérdida del punto de oportunidad económica. Aquellas personas que hicieron negocio por pertenecer a un partido político, brindando servicios de publicidad, brindando servicios de alimentación, brindando servicios de agentes de seguridad, brindando servicios de transporte, etcétera, etcétera, se van a tratar de hacer negocio a otro instituto político, ¿verdad? Pudieron haber hecho buen negocio por muchísimos años dentro de las estructuras del partido. Pero cuando el partido ya empieza a debilitarse, entonces se mueven a otro partido político. A diferencia de que en el surgimiento muchos de entrada no pudieron brindar servicios, esos se fueron inmediatamente. Pero ahora, en esta etapa del debilitamiento, los que sí pudieron hacer negocio, se van al final. Ahora, cuando nosotros vemos que personas que no sobresalieron en el partido político se van, pierden su punto de oportunidad política. Personas que no pudieron hacer negocio se van y pierden su punto de oportunidad económica. Regularmente de acá surge un nuevo partido político o se mueven a otros partidos políticos. Por supuesto que Nuevas Ideas no está en esta etapa. Nuevas Ideas sigue estando en la primera etapa. Ya pasó la subetapa del surgimiento. Ahora está en la etapa del crecimiento, pronto llegando a la cúspide, ¿verdad? Por lo tanto, en este proceso, algunas personas son absorbidas por el sistema y otras personas no las absorbe el sistema. Entonces, aquí es donde precisamente yo he dicho que empiezan los ataques y las divergencias dentro de la estructura. Aquí empiezan la molestia de algunos que no pudieron hacer negocios, la molestia de unos que se les cerraron las puertas políticas y por el trabajo que han realizado demandan que se les abran los espacios, ¿verdad? Esto es lo que yo tal vez podría explicar a nivel general, haciendo una analogía con el esquema que yo he creado. ¿Ok? Excelente. Juan, el Partido de Nuevas Ideas nace como un proyecto distinto, contrario a lo que ya existía anteriormente. Hablamos de Arena representando a esa derecha nacionalista, belicista, economicista y neoliberal de finales de la Guerra Fría. El FMLN representando a esa izquierda revolucionaria cuya lucha de clases fue llevada a la vida política para ser guardada en el baúl de los recuerdos posteriormente. Todo esto producto del conflicto
conflicto armado de los 80, de la Guerra Fría y de la negociación de un acuerdo de paz muy atractivo a la dirigencia insurgente. Ahora partidos periféricos como el Partido Demócrata Cristiano, Gran Alianza por la Unidad Nacional y el Partido de Concertación Nacional, el Partido de Conciliación Nacional, siempre se movieron influenciados por dos polos de poder político partidario, supuestamente contrarios ideológicamente ante la población, pero unidos por las élites económicas que lo financiaban y utilizaban como operarios políticos a su beneficio. Teniendo claro el desgaste que esas ideologías y sus representantes tuvieron hasta llegar al punto de quiebre, y entendiendo que el partido oficial está integrado por miembros provenientes de las estructuras de estos institutos políticos, ¿cómo es posible que el gabinete del presidente Nayib Bukele, diputados y otros funcionarios públicos, dirigentes del partido, se desenvuelvan de una manera tan diferente, más en sintonía de solucionar problemas desde una óptica pragmática y no ideologizada? Interesante pregunta. Yo creo que esta situación se mueve podríamos decir, en dos distintas partes. Primero, debemos de entender que, valga la redundancia, sí hay un claro entendimiento, tanto de la dirigencia del partido político Nuevas Ideas, diría yo, como del mismo presidente y funcionarios de gobierno que pertenecen al partido, por supuesto, en que es necesario tener la capacidad de mantener a un partido político que sea nutrido de diversas ideologías, tanto de derecha como de izquierda, y también hay un entendimiento de que hay personas dentro de las bases de que pueden llevar las antiguas prácticas al partido, sí, eso es muy claro. Pues yo creo que que tanto en los mandos medios del partido como en las estructuras bajas, el grueso de las bases del partido, yo creo que ese liderazgo del partido, el cual actúa en su momento para solucionar los problemas y el cual mantiene la armonía. En buena hora, la ley de partidos políticos, de una u otra manera, ayuda a que el liderazgo o la cúpula del partido pueda mantener esto de manera legal bien organizado. Pero sí, ahí es definitivamente el liderazgo del partido el que se debe ejercer y organizar a las bases. Ahora, en el tema de las estructuras altas del partido, el mismo alto mando le podríamos llamar, o la cúpula del partido, y los funcionarios del gobierno, a pesar de que algunos de ellos en su momento pudieron haber formado parte de estructuras muy importantes, estructuras altas, tanto de Arena como del FMLN o de otros partidos políticos, pero creo que hay un entendimiento y existe la madurez suficiente de que hoy ya no se encuentran en un instituto político que es dominado por una ideología imperante, sino que se encuentran en un instituto político en el cual están unidos bajo el liderazgo de dos partes. Dentro del partido, la cúpula del partido o la dirigencia del partido, y en el gobierno por el presidente Nayib Bukele, en donde es el liderazgo que ha impuesto el presidente Nayib Bukele el que mantiene la armonía entre sus miembros, pero donde también estos miembros tienen la suficiente madurez de comprender que ya no están funcionando de manera política e ideológica, sino que bajo las órdenes o bajo la línea que el presidente Nayib Bukele lleva para el país, que es lo que en varias ocasiones yo he hablado, según mi análisis, lo veo que es un pragmatismo político el que se ejerce. No se toman decisiones de manera ideologizada, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que podría mencionar
en este momento. Es más que todo los liderazgos del presidente Nayib Bukele y de la cúpula del partido. ¿Ok? Ahora dime, Juan, ¿qué es lo que el gobierno y el partido oficial pueden hacer en ese momento para mantenerse en esa posición privilegiada? Sí, claro. Excelente pregunta. ¿Qué es lo que debería de hacer el Partido Nuevas Ideas para mantener el poder político, ¿verdad? Y que el gobierno se mantenga en esa posición privilegiada? Definitivamente yo creo que aquí tiene que ver mucho el desenvolvimiento de la presidencia y de su gabinete, o sea, del gobierno y del partido político. Empecemos con el gobierno. La posición privilegiada que el gobierno, un presidente de una nación y un gabinete puedan tener es precisamente resultado de promesas cumplidas que se traduce en apoyo y legitimación de la población. Es decir, la gente que está contenta con que su gobierno le cumple y el tipo de liderazgo que ejerce y cómo ha mejorado su vida, entonces es aquí donde ellos siguen votando. Entonces, esa es la clave esencial. Eso a nivel gubernamental. También se debe de ser muy honesto. Ningún gobierno tiene, ni ningún presidente tiene poderes supernaturales para arreglar las cosas de la noche a la mañana. Y aún así vemos que este gobierno ha arreglado muchas cosas en tiempo récord, ¿verdad? Pero se le debe de hablar siempre con honestidad a la población y hacerle entender a la población que las transformaciones no son de la noche a la mañana, sino que es un proceso e incluirlos en el proceso. Hasta este momento eso se ha hecho y yo creo que va por buen camino. El ciudadano debe sentirse parte de este cambio. Tanto los que están dentro de El Salvador como los que estamos afuera, tenemos que sentirnos parte, porque de esa manera vamos a mantener esa llama encendida, que sería el tercer paso o la tercera cosa que se debe cumplir, que es mantener siempre esa esperanza, esa llama encendida que va a haber cambio. Porque si esta esperanza o llama se extingue, entonces la gente le pierde interés. No porque no quiera que el cambio siga, no, sino que por naturaleza la gente se acomoda y da por hecho, así como decimos en inglés, they take it for granted, dan por hecho de que las cosas van a estar bien, ¿verdad? Ahora, por último, y yo creo que no menos importante, el partido y el gobierno deben de tener sumamente claro de que han roto los esquemas políticos, partidarios e ideológicos tradicionales de una nación que ha sido presa en el pasado del embate histórico de la Guerra Fría. Y eso no lo hace cualquiera. Entonces debe de entender de que persisten tanto en algunas partes de la sociedad como con seguridad en gabinete algunas creencias que son ideológicas. Pues el gobierno, a mi manera de ver, tiene que hacer del pragmatismo político su nueva ideología. Es decir, si entendemos que la ideología es lo que mueve las masas, pues entonces es ese sentimiento práctico, ese sentimiento pragmático de hacer o de tomar las decisiones que la población necesita para mejorar de manera desideologizada, que mete en un cuadro o en un círculo a los grupos de toma de decisiones sin poderse salir de él y no poder aprovechar lo que la ideología contraria o lo que fuera de las ideologías existe para generar ese bienestar. ¿Me explico? Es decir, el pragmatismo político debe de sustituir los últimos reductos de la existencia de la extrema derecha, de la derecha moderada, del centro derecha, del centro izquierda, de la izquierda y de la izquierda radical en El Salvador. Esto es un proceso largo.
pero debe de hacerse. Porque el salvadoreño debe de entender de que las políticas públicas para mejorar a una nación no pueden ser tomadas con base a una ideología, sino que tienen que ser tomadas con base a las realidades de ese país y tienen que ser tomadas a las realidades de lo que se puede hacer para poder solventar los problemas. ¿Ok? Ahora, si nosotros hablamos, ¿qué debería de hacer el partido oficial para poder mantener el poder político y llegar a esa etapa de desarrollo que lo lleve a la cúspide y alargar más su tiempo de gobierno antes de llegar al debilitamiento? Pues quiero empezar con algo muy fundamental que yo he escrito acá. Se debe de mantener, la cúpula del partido debe tratar de mantener la armonía de sus bases. Un partido político puede desestabilizarse tanto desde fuera como también desde dentro. Y cuando desde fuera no se puede desestabilizar, por ende se trata de desestabilizar o romper desde adentro. Lo quiso hacer la embajada americana. Lo ha querido hacer la oposición. Y hoy aparentaría de que tiene tal vez algunos problemas internos que podrían conllevar de algún momento a un rompimiento de ciertas estructuras menores de las bases. Pues para evitar eso, la dirigencia del partido tiene que escuchar a sus bases una vez, una segunda vez, una tercera vez, y las veces que sea suficiente para dirimir los conflictos internos, porque en un partido que está compuesto por personas que ya fueron militantes de otros partidos, que poseen o tenían ideologías contrarias como derecha e izquierda, o incluso algunos socialdemócratas o demócratas cristianos, ¿no? O progresistas, no lo sé. Entonces, es muy fácil que resentimientos ideológicos los pongan en contra. Eso yo creo que el partido lo tiene muy claro, ¿verdad? Entonces se deben de dirimir los conflictos. Ahora también debemos de entender que un partido político tan grande que tiene personas que ya formaron parte anterior de las estructuras partidarias tradicionales, desde dentro de cada partido ya venían grupos también. No quiero especificar, pero hay grupos que podrían llevar su lucha interna que tenían en ese instituto político al nuevo instituto político. Por eso es que las bases tienen que tener esa sagacidad y esa capacidad de saber escuchar para dirimir el conflicto interno, ¿verdad? Ahora también sabemos que una gran parte de las bases del partido son gente nueva, que tiene poca experiencia política, que es su primera participación en política y que esperan tal vez demasiado o mucho de lo que verdaderamente el instituto político puede ofrecerle, no por una baja capacidad del partido, sino por la misma baja capacidad de las personas que no pueden sobresalir en la competencia ya para ser electos para cargos de dirigencia dentro del partido o para cargos de elección popular, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, si después de escucharlos muchas veces, al ofrecer soluciones y al tratar de dirimir los conflictos no resulta, pues entonces el partido político, o más bien la dirigencia del partido político, tiene que tener la suficiente valentía para poder extinguir el fuego o sofocar el fuego de manera oportuna y con base en los estatutos de su partido. Es decir, los reglamentos internos deben aplicarse y deben de aplicarse de manera igual sin favoritismos, porque si no eso es mal visto dentro de las bases, ¿verdad? Y esto no solo hablo del Partido Nuevas Ideas, sino que cualquier partido político tendría que hacerlo. Y ahora vamos a entender que si el Ejecutivo
y el legislativo están en sintonía de lo que la población quiere, y si logran tener la sintonía de su partido y de sus bases, entonces todo va a ir bien. Es decir, que va a existir un efecto rebalse que va a venir desde el gobierno y que va a cubrir al partido político. Por lo tanto, vemos que eso ha estado sucediendo. El gobierno del presidente Nayib Bukele, y en especial la imagen de él, es la que le ha dado cobertura a sus funcionarios y al partido político. No sabemos si va a seguir siendo así con un nuevo presidente, esperaríamos que así sea. Pero si no es así, el partido político debería de tener la suficiente capacidad de navegar por sí solo. Y cuando me refiero a navegar por sí solo, me refiero a que debe de tener una gran capacidad de liderazgo para crear nuevos líderes y para sostenerse en momentos en que la imagen del gobierno pudiera disminuir, ¿verdad? Juan, hemos visto últimamente que el presidente Nayib Bukele ha tenido gran acercamiento con el Partido Republicano de Estados Unidos, congresistas, el hijo del presidente electo Donald Trump, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el presidente de Argentina, Javier Milei, y líderes conservadores a nivel mundial. ¿Sería esto el inicio de un giro de su gobierno a su política exterior hacia la derecha o es algo circunstancial? Claro, sí, me han hecho esa pregunta en varias ocasiones y yo no la había respondido públicamente. Hace poco publiqué un video que hice fuera del complejo donde yo vivo precisamente para dar respuesta, y voy a volver a dar respuesta en este momento. Yo creo que hay un entendimiento muy claro de que el mundo atraviesa por tres etapas. Y tres etapas de un confrontamiento o una confrontación de distintos actores o polos de poder internacionales. Y estamos hablando, número uno, de la existencia del enfrentamiento de la derecha contra la izquierda, que empezó a permear todos los aspectos de la vida del ciudadano. Segundo, el resurgimiento de un nacionalismo o el surgimiento del movimiento soberanista internacional que se opone a la implementación de las políticas del globalismo internacional. Y tercero, el mantenimiento del orden unipolar por Estados Unidos con apoyo de países o polos de poder periféricos, occidentales y pro-occidentales, en contra de la construcción de un nuevo orden multipolar comandado por la Federación Rusa y China, y a los cuales países que nunca han tenido una buena relación con Estados Unidos o países que se han visto mal influenciados por políticas y negociaciones desiguales con países de Occidente, en especial de la Unión Europea, hoy ya quieren su soberanía y ellos ven la posibilidad de sobresalir más en un mundo con un orden multipolar y no unipolar. Como por ejemplo lo que pasa con varios países sudamericanos, lo que pasa con la mayoría de los países de África y lo que pasa con varios de los países de Asia. Más que todo estaríamos hablando de que la construcción de un nuevo orden multipolar sí es atractivo para Rusia y China, porque ellos lo ven para mantener su influencia, pero es sumamente atractivo para la mayoría de los países del sur global que se han visto en condiciones desiguales de negociación con Occidente, con Estados Unidos, con la Unión Europea especialmente. Ahora vamos a entender que al saber esto, entonces, ¿qué es lo que le conviene a El Salvador? El Salvador no tiene la capacidad de influenciar ninguno de estos procesos. El Salvador no tiene la capacidad de crear una influencia internacional fuerte entre derecha e izquierda. Por lo menos no en este momento. El Salvador no tiene la capacidad
de cambiar la dirección que lleva la construcción de un nuevo orden multipolar en este momento, en detrimento del poder unipolar de Estados Unidos. Pero si El Salvador tiene la capacidad de oponerse al globalismo internacional, para que por lo menos la población salvadoreña y aquellos países que quieran y puedan y tengan los liderazgos lo suficientemente fuertes para seguir el ejemplo que da, que no permitan que el globalismo internacional arruine a sus sociedades. Y es en este segundo aspecto en el cual se desenvuelve el gobierno del presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele y sus funcionarios abiertamente han expresado que están en contra del globalismo internacional y de todos los movimientos y reivindicaciones que el globalismo internacional promueve para desarticular a la sociedad, para desunir a la familia, para hacer una regresión de aquellos valores y principios morales que a través de la historia la sociedad salvadoreña ha creado. Por lo tanto, curiosamente en Estados Unidos, alguien que se opone al globalismo internacional es el recién electo presidente Donald Trump. Y vemos que las circunstancias de luchar contra este globalismo internacional, que ellos han llevado una lucha política interna en contra del gobierno demócrata y en contra del Partido Demócrata, en contra de las élites prodemócratas y globalistas, que se oponen a las élites prodemócratas y globalistas europeas y del resto del mundo. Entonces, por supuesto que hay un punto de convergencia o hay un punto de unión de pensamientos, porque ambos son catalogados como conservadores. Por lo tanto, están dando la misma lucha. Merecen estar unidos, merecen apoyarse el uno al otro. Javier Milei, que todos sabemos que él abiertamente ha expresado que es un líder de extrema derecha, comanda el conservadurismo en contra de la izquierda y en contra del globalismo internacional. Entonces ese es otro punto de convergencia. Rodrigo Chávez, que ha entendido cómo la inseguridad en Costa Rica ha dañado a su sociedad y cómo los candados globalistas no permiten que se tomen las decisiones para solucionar el problema, hoy ve con buenos ojos las políticas del presidente Nayib Bukele y hay un punto de apoyo, un punto de unión, una nueva relación. Por lo tanto, vamos a entender que si se trata del conservadurismo, existe la capacidad y el legítimo derecho de parte del gobierno de El Salvador y del presidente Nayib Bukele de buscar apoyos y unirse para ser un polo de poder lo suficientemente fuerte para enfrentar el globalismo internacional y poderlo derrotar en casa. Ahora, que estos líderes tengan tendencia de derecha, ya sea derecha conservadora, derecha moderada, derecha centro, ultraderecha, ultranacionalistas o todos los adjetivos que le quieran poner. Eso es algo que al gobierno de El Salvador yo creería que ni le debería de importar, que a los correligionarios del partido no les debería de importar y creo que la mayoría de la población no debería enfocarlo de manera ideológica. ¿Saben por qué? Porque lo que la población salvadoreña quiere en este momento es regreso a los valores conservadores. Por lo menos el grueso de la población salvadoreña no apoya los valores globalistas. Y eso está totalmente comprobado. Sino que apoyan los valores conservadores. Y es al votante, es al pueblo salvadoreño, al cual el presidente Nayib Bukele le está haciendo caso en ese momento, manejando una política conservadora en contra del globalismo internacional. En otras palabras, le está haciendo caso a su pueblo. Le está haciendo caso a su gente.
Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en que es un gobierno conservador, pero que es un gobierno pragmático, desideologizado. Que el punto de unión es el conservadurismo, mas no si se trata de derecha o de una izquierda. No, no nos equivoquemos. ¿Ok? Pues bien, muchas gracias, Juan. Me parece que lo dejaremos hasta acá. Quiero agradecerles a nuestros amigos que nos ven a través de sus teléfonos, otros a través de sus televisores. Quiero pedirles que nos dejen sus comentarios en el canal de Juan Golcher Urban Talks y en nuestro canal de Siempre en Movimiento. Por supuesto que siempre serán muy bienvenidos los comentarios que ustedes tengan sobre el devenir político salvadoreño. Muchas gracias, Juan, por tomar siempre de tu valioso tiempo para resolver aquellas dudas, aquellas inquietudes o para hablarnos acerca de esos temas que tanto nos interesan a nosotros los salvadoreños. Muchísimas gracias a ti, Obed, por tu tiempo. Quiero darle las gracias a todos los salvadoreños que nos vieron dentro de El Salvador, fuera de El Salvador, a todas las personas que no son salvadoreños que también siguen el programa Urban Talks. Esto ha sido Radiografía Internacional. Yo creo que ha sido un tema bastante importante que en algún momento del proceso político que El Salvador tiene se tenía que discutir. Y es muy importante que fuera del espectro político partidario de El Salvador exista una discusión al respecto para que los salvadoreños podamos entender ya sea de manera académica, de manera politológica, de manera política, o incluso solamente a través de la especulación, cómo realmente las cosas podrían estar funcionando. El objetivo es que nosotros podamos crear el criterio político y la formación política necesaria para que nosotros podamos elegir y mantener a los gobernantes que le dan bienestar a la sociedad salvadoreña. Aquellos líderes que le dan un sentimiento de orgullo a nosotros los salvadoreños. Muchísimas gracias, se les quiere mucho. Yo soy Juan Golcher, desde Hanoi, Vietnam. Y solo recuerden una cosa, digamos siempre la verdad. Hasta la próxima. Pues bien, amigos, luego de escuchar las palabras de nuestro amigo Juan Golcher, no tengo más que agradecerles por su sintonía, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Sin más que decir, nos despedimos, saludos y hasta la próxima.